estamos con el gran Lucio Juvenal Briceño Ramos. Hola, Juve, ¿cómo estás, hombre? Don Óscar Santos Cornejo, qué alegría de conversar con un histórico del deporte arequipeño. Y estoy feliz de hablar con ustedes. Siempre he preguntado, lamentablemente no me dan la información, creo que estaba, perdido, no creo, porque estaba en Radio Fórmula y mucha gente lo escucha a nivel nacional e internacional, y acá dispuesto a la conversación y el tema que quieran hablar. Claro que sí, Juve. Para mí es gratísimo poderte saludar. Y desde luego nos toca entrevistarte en una fecha o en la víspera de una fecha tan importante para la humanidad, ¿no? Como es la Navidad. ¿Qué recuerdas, Juve, de tus Navidades de chiquito, de adolescente y después ya de futbolista, mi querido Juve? Bueno, de las Navidades, pues todos sabemos, los que somos católicos o sabemos de la importancia que tiene esa fecha del nacimiento de Jesús, y que nosotros desde chicos pues muy felices de que llegue esa fecha por los regalos que nos caían o por el ambiente que se daba en los hogares, ¿no? Armando los nacimientos, o de repente tener la oportunidad de salir a pasear con la familia, a ir a ver ciertos nacimientos que se armaban en iglesias o en instituciones. Realmente es una fiesta muy importante y todos lo sabemos, y es una fiesta donde nos permite hacer una reflexión, donde permite volver a la unidad, a la amistad, al perdón, y todas esas cosas nos sirven para vivir de mejor manera la vida, ¿no? Claro que sí, Juve. Bueno, nosotros te recordamos bien de cómo iniciaste tu carrera en el fútbol, aunque de repente hay algo que no sabemos porque no nos los contaste, pero sí de tu aparición en el fútbol con el profesor Pedro Barra Rodríguez y en el Colegio Honorio Delgado como campeón nacional del fútbol escolar, mi querido Juve. Bueno, así es prácticamente es un inicio de lo que es la aparición entre el ambiente futbolístico. A mí me gustó el fútbol toda la vida, como a todos nosotros, los que hablamos siempre de fútbol, pero esto de ser mejor o de mejorar me incentivó mucho el haber ido al estadio Melgar, el estadio recinto que recibía pues Melgar desde el año 76, ¿no? A todos los equipos que venían acá, y que los que íbamos al estadio pues nos salíamos felices porque estábamos seguros de que Melgar iba a salir con un resultado a su favor, porque Melgar acá era un equipo muy difícil de sacarle puntos, y más aún cuando muchos de los jugadores que estaban ahí pues eran jugadores arequipeños que los conocíamos, por lo que habían crecido en el barrio o en distintas partes de la ciudad de Arequipa, y que su historia pues enraizadas acá en nuestra ciudad de Arequipa, ¿no? Claro que sí. Juvenal, tu descubridor fue el profesor Pedro Barra Rodríguez, porque a mí me da la impresión que así ha sido. Bueno, sí, el profesor Pedro Barra mucho tuvo que ver con varios campeonatos que consiguió el Colegio Honorio Delgado de Espinosa. Inclusive ya, si no me equivoco, el año 74 también fueron campeones nacionales, y también en diferentes categorías representando al colegio, enfrentando al Colegio Independencia, al Colegio de la Gran Unidad, donde siempre estaban jugando finales, eran protagonistas. Había una disciplina que no la podían conseguir otros técnicos, ¿no? Y él ha marcado realmente la vida de varios deportistas que han salido del colegio Honorio Delgado, o mediante los equipos que él ha dirigido. Y realmente, pasando el tiempo y los años, pues cada vez nos sentimos más agradecidos y valoramos más del esfuerzo que hizo, y de la enseñanza que nos dio, no solamente para conseguir un campeonato, sino el esfuerzo que se necesita y la perseverancia para conseguir en la vida objetivos, ¿no? Claro que sí. Juvenal,
En cuanto a tu debut en la Copa Perú, también tuviste la presencia del profesor Pedro Barra Rodríguez, a quien saludamos, ojalá que nos esté escuchando. ¿Ah? De hecho, que debe estar escuchándonos. ¿Cómo está, profesor? Bueno, un abrazo enorme desde aquí a la distancia al profesor Pedro Barra Rodríguez. Pero desde aquel tiempo ya se comentaba que tú como delantero, goleador, además en el Colegio Honorio Delgado, en el Sportivo Huracán, anotabas los goles de cabezazo, pero sin cerrar los ojos, porque hoy en día para nadie es, digamos, falso de que por ahí muchos de los delanteros cierran los ojos para cabecear, por eso a veces le pegan al aire. Juvenal. Bueno, así es. Nosotros con el trabajo que hemos hecho con el profesor Pedro Barra, prácticamente en el aspecto de la técnica, la táctica, aprendimos bastante, pero esto de cabecear, por ejemplo, en el caso mío, a mí me incentivó mucho verlo cabecear a José Leiva, ¿no? Que era centro delantero de Melgar, y yo cuando tenía pues a 10 años aproximadamente, yo iba al estadio y no dejaba de asistir un solo partido al estadio, inclusive contando pues en las anécdotas, me tenía que agarrar de la mano de un adulto para que me dejen entrar al estadio, ¿no? Porque no dejaban entrar pues a los niños solos. Entonces iba y cada vez que iba quería imitar a alguno de los jugadores, ¿no? En este caso, en lo que es el cabecear a José Leiva, ¿no? Y después ya con los años practicando, porque eso es lo que yo siempre, como cuando trabajo con los niños, les digo que cuando uno es futbolista jamás deja de practicar, ¿no? Lo hacen Messi, lo hace Ronaldo y todos los jugadores de élite lo siguen haciendo, siguen entrenando, no están, ellos no creen que ya lo saben todo, siempre están con el equipo, empujando, valorando a los compañeros. Entonces, en esto de imitarlo a José, yo acá agarraba el balón porque no había academias y tiraba el balón a la pared y quería cabecear con la frente hacia abajo, quería cabecear con el parietal, izquierdo, derecho, o sea, yo quería ser como él, ¿no? Y entonces todos querían jugar nada más y yo quería aprender a cabecear. Y realmente en el fútbol amateur o profesional, creo que logré hacer de repente la mitad o más que la mitad de mis goles eran de cabeza, ¿no? Y a pesar de no tener una estatura que podría acompañar a lo que estoy hablando, o sea, simplemente era cuestión de aprender a orientarse dónde pararse dentro de un área de juego y en qué momento correr y en qué momento saltar para anticipar a los defensas, que sí eran muy grandes, ¿no? Y no solamente, o sea, por inercia uno corre 5 metros por lo menos y le va a ganar a alguien que está parado en el sitio, ¿no? Y no ir al choque con el defensa porque definitivamente por la estatura podía salir perdiendo, te desestabilizaba. Entonces, lo que estoy hablando es lo que ha pasado, es la experiencia de cómo aprendí. Y cuando abro la escuela de fútbol, porque la abro siempre en el mes de enero en vacaciones, una de las cosas que más les enseño es a cabecear correctamente, porque cuando ya no lo aprendes en el momento adecuado, cuando hay jugadores que juegan a nivel internacional, fútbol profesional, y no saben cabecear, que pierden oportunidades de cabeza, porque no saltan en el momento adecuado o no están bien posicionados, y entonces uno se da cuenta, ¿no? Y eso no lo han aprendido en el momento que les corresponde. Pues así como, por ejemplo, usar una pierna y no manejar la otra pierna, tampoco lo aprendieron y eso no lo pueden aprender nunca más si no lo hicieron en la edad que corresponde. Entonces, todo tiene su porqué, ya uno lo empieza a valorar y empieza a aprender un poco más, de repente conversando, leyendo algunos libros, y con la experiencia que uno ha tenido, pues uno puede sustentar lo que está hablando, ¿no? Claro que sí. Juvenal, una preguntita, ¿dónde estás actualmente? Yo estoy en Arequipa. Mire,
Ayer me encontré con el doctor José justamente en frente de su consultorio y bueno, melgariano, yo sé, muy, le gusta demasiado el fútbol. Cada vez que nos encontramos no hacemos otra cosa que hablar de fútbol. Igual como todas las personas que amamos este deporte, esta disciplina deportiva que es la más popular del mundo, ¿no? Yo he llegado el día primero a Lima y he estado una semana en Lima y de ahí pues ya, como siempre, me vengo acá a estar con la familia a partir de diciembre hasta el mes de marzo, ¿no? Ajá, o sea que ahorita ya podemos hablar también de la escuela de fútbol que entra en funcionamiento, mi querido Juvenal. Así es, siempre se abre la escuela, pues hay gracias al apoyo de algunas personas, hay el campo deportivo de Pachacute Viejo al frente del Colegio Calienes y en esta oportunidad vamos a empezar el día 3. Fórmula. Los días lunes, jueves y sábado. En la mañana, de 9 de la mañana a 12 del día, ¿no? Y los que quieran, aprovecharé esta oportunidad que me das, la información, pueden llamar al 97 31 61 310, que es mi número telefónico y personalmente les podría dar la información, ¿no? Muy bien, a ver, reitera el teléfono, Juve. El teléfono es 97 31 61 310. Una vecesita más. 97 31 61 310. Muy bien, y ahí va a contestar el mismo Juvenal Briceño Ramos. ¿Qué dice la Antiquilla? El rico barrio de la Antiquilla. El barrio de acá del Beaterio, de mi barrio el Beaterio, la Antiquilla. Fórmula. Acá la familia hemos vivido pues desde el año 70. Uno de los jugadores que me inspiró también, que es mi vecino, yo vivo en la casa de mi mamá, 122, Pasaje Unión, y José Aguayo vive en el 120 Ajá. de Pasaje Unión, o sea, mi vecino. Entonces, yo siempre he sido hincha de todo lo que se refiere al fútbol. Mira, no solamente de los jugadores, también mi ídolo eres tú, y todos los que transmitían los partidos. Yo, al día siguiente de que se jugaban los partidos, yo estaba con mi radio en el programa del día lunes esperando que repitas los goles que Melgar había metido. Y para mí era pues emocionante, ¿no? Bueno, es de repente al único que no he podido imitar a Óscar Santos Cornejo por la calidad de voz que tiene, pero sí, ha sido mi ídolo también, y no es porque estemos hablando, sino porque realmente es así. Todo lo que era del fútbol y era positivo, pues uno quería imitar, ¿no? Y está involucrado, o como hincha, porque yo soy hincha de Melgar toda la vida. Incluso me siento parte de ese campeonato que consiguió Melgar el año 81, por si yo no jugaba, pero sí estaba en la tribuna sur en Lima. Fue el mejor regalo que me dio mi padre, de dejarme ir a Lima con mi hermano mayor, a que yo pueda ir a ver ese partido que jugó Melgar con Sporting Cristal, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que con el tiempo después pude llegar a jugar con esos jugadores, ¿no? Claro que sí, ¿cómo te querían, ah? ¿No? Porque bien jovencito ya estaba en la plantilla del cuadro rojinegro y naturalmente para anotar muchos goles, ¿ah? Y José Leiva seguro que está en estos momentos escuchándonos. Fórmula. Le mandamos un saludo a José Leiva Vázquez, a quien realmente jugó muy bien al fútbol en el Alfonso Ugarte. Aquí en Arequipa jugó en el Estrella del Misti, un equipo que recuerdo en ese tiempo era dirigido por Roberto Ponciano López Dávalos y tenía a Adolfo Condori Rodríguez, el Gato, como arquero, y también tenía a Nieto, Máximo Nieto, en la media volante. Creo que vive también en el barrio de la Antiquilla. Pero, Juve, uno de los goles, a ver, que recuerdes para nosotros también intentar hacerlo como si estuviéramos en ese día de ese partido. Uno de los goles que ha marcado con la casaquilla del Melgar. La verdad que me has chapado, como se dice criollamente, frío. Goles importantes. Pienso yo el año 90, 2 goles que hice a Alianza Lima, que le ganamos 2-0 acá en Arequipa, y en la ciudad de Lima pues lo eliminamos, clasificando a la liguilla, ¿no?
Yo creo que son los goles más importantes bueno, podría ser también mi primer gol que hice frente a Alfonso Ugarte de Puno acá en el estadio del Cuarto Centenario, que siempre lo voy a recordar, que fue gol de cabeza, ¿no? Y también los 2 goles que le hice a Alianza Lima acá ese año 90 fueron de cabeza. Entonces yo lo recuerdo con gratitud porque de alguna manera uno colaboró con este equipo rojinegro que tanto queremos, para que pueda avanzar en la tabla o para que pueda tener una clasificación, ¿no? A ver, un gol de los que le marcaste a la Alianza Lima, y de cabeza los 2, pero un gol, a ver, el primero o el segundo, vamos con ese gol, pero ¿quién te asistió, como dicen ahora, ¿no? ¿Quién te pasó la pelota para que hicieras el gol? ¿De cabeza ha tenido que ser un centro, de córner o un tiro libre? A ver, ¿cómo se dio o se dieron las cosas para que hagas un gol de cabeza? Bueno, el primer gol fue una asistencia pues de Alberto Sánchez, que siempre que nos encontramos me hace recordar que yo hacía los goles por él y así nos bromeamos, ¿no? Y el segundo gol, si no me equivoco, fue el centro de Víctor Gutiérrez, ¿no? No, de Parmigiani, ¿no? Que estaba de puntero izquierdo en ese partido, ¿no? Muy bien, bueno, vamos con ese gol, gracias a Albertico Sánchez, el popular Tico Tico. Ahí está el señor Alberto Sánchez, Córdoba, va llevando la pelota, Alberto Sánchez, sigue subiendo la emoción en el estadio, puede venir un gol del gran Juvenal Briceño Ramos. Allí está Alberto Sánchez con la pelota, va metiendo un centro, viene la pelota al área, allí se eleva Juvenal, cabezazo. ¡Gol de Melgar! ¡Gol de Juvenal Briceño Ramos! ¡Gol de Arequipa! ¡Gol de Melgar! Bueno, Tengo que grabar, por favor me va a pasar la grabación porque la verdad que es emocionante recordar ese gol de la voz, pues de una voz autorizada y querida por toda la afición arequipeña, y bueno, ese gol y esa transmisión me la hacen acordar la gente de la U, porque se sintieron también felices, pues cada vez que le meten goles a la Alianza, ellos también son felices, ¿no? Y bueno, cómo no emocionarse recordando, a veces conversando, pero en este caso escuchando la transmisión del gol del mismito Oscar. Yo tenía tus goles grabados, Oscar. Yo tenía todos tus goles, o sea, los goles que has transmitido míos, yo los tenía grabados, pero lamentablemente pues hay descuidos y descuidos de algunas personas que hizo que se perdiera en ese cassette, porque se guardaba en cassette, yo lo tenía en cassette. Pero bueno, gracias por hacerme recordar, gracias por hacerme esta llamada, gracias por conversar. Me hubiera gustado estar ahí personalmente para darte un abrazo, porque no solamente eres parte pues de la historia del fútbol arequipeño, ¿no? Sino eres una gran persona, un gran amigo, donde siempre has estado dispuesto, donde has sido siempre positivo y donde nosotros los aficionados al fútbol hemos aprendido mucho, ¿no? Muy bien, Juve. Bueno, y el otro gol, vamos a hacerlo con en este caso, la asistencia, naturalmente, de don Luis Beltrán. Vamos alistándonos para el otro gol, porque 2 goles marcó de cabeza igual Juvenal Briceño Ramos frente a Alianza Lima, en la cancha del Estadio Melgar. Allí está jugando Melgar contra Alianza Lima. Va la gente de Melgar con Parmigiani, el argentino que se mueve rápidamente. Va a meter un centro, viene con la zurda, viene la pelota al área. De nuevo Juvenal. ¡Gol! ¡De Arequipa! ¡Gol de Melgar! ¡Gol de Juvenal Briceño Ramos! ¡Gol! Bueno,
Esto lo hacemos siempre así con todos nuestros entrevistados, y cuando se trata pues de tener a un grandísimo amigo, yo diría como hermano menor, también lo consideramos a Juvenal Briceño Ramos. Con los chicos de Melgar siempre nos hemos tratado bien, por ejemplo con José Gualberto Aguayo Sanabria, ¿no? Nuestro hermano del alma, a quien le mandamos un saludo naturalmente. Juvenal, ¿cuánto tiempo jugaste en el Melgar? Fórmula. Porque después pegaste el salto a Lima, te fuiste a la U. Justamente estábamos conversando con chicos de la U, de ayer, de hoy, de siempre, y te recuerdan naturalmente como corresponde, como un grande del fútbol peruano, Juvenal Briceño Ramos. Y en realidad, de ahí, de ese salto, ya no tuvimos la oportunidad de verlo de nuevo con la divisa rojinegra de Melgar, porque luego pasó al Sporting Cristal, y también, por supuesto, ya fue constante, digamos, la observación que hacía el comando técnico de la selección peruana para convocarlo, y es que Juvenal jugó al fútbol realmente a un grandísimo nivel. Juvenal. Bueno, sí, en el año 84 al 86 jugué en Melgar. Fórmula. El año 86 fui goleador del descentralizado, y por ese motivo Universitario se interesó. Era un poco más complicado ir a jugar a la capital, pero se interesó en mí. Antes que de Universitario ya tuve conversaciones con Alianza Lima, y yo tenía dos buenos amigos que hicimos en la selección nacional juvenil, que como es Luis Escobar y Pachito Bustamante, y ellos son los que cada vez que nos encontrábamos, pues por la amistad que teníamos, me querían que yo vaya a Alianza Lima, pero bueno, como yo digo, pues en buena hora que no fui. Mira, pero hubieran hecho una buena dupla con el Potrillo Escobar, ¿no? Oh, sí, sí, pero como te digo, en buena hora que no fui, no porque claro, hablar, sino que lamentablemente el avión de Alianza cayó con todos ellos, y justo el año 87 que yo viajé a empezar a enrolarme en las filas de Universidad de Deportes, y con mucha tristeza pues pasó este suceso, ¿no? Claro. Que justamente fue en el mes de diciembre. Y en Universitario estuve 3 años. El año 87 campeonamos, jugamos una Copa Libertadores. El año 88 subcampeonamos, también jugamos otra Copa Libertadores. El año 89 no. El año 90 vuelvo a Melgar, porque yo en ese tiempo Aurora estaba en la profesional, y tuvo la supremacía en el sur el año 89, ¿no? Y el año 90 Melgar se quiso reponer, empezó a recolectar una cantidad de jugadores. Yo volví de la U a Melgar el año 90, y el año 91 inmediatamente me enrolé pues en las filas de Sporting Cristal, ¿no? Que fui el último año que fue de fútbol profesional, ¿no? Claro que sí. Juvenal, pero sin duda alguna, pues tú te adelantaste, digo, a los tiempos, ¿no? Porque bien pudo haber sido, yo creo que vista la versión máxima de Juvenal en el fútbol, aunque durante el tiempo que ha jugado al fútbol Juvenal, yo creo que siempre ha habido, y tu nombre, pues por eso los chicos también que patean una pelota en la calle, decían, ¿no? Yo soy briceño, ¿no? Entonces, había de alguna manera, una suerte de seguidores entre los niños de Juvenal Briceño Ramos. Pero creo que el fútbol que tú nos brindaste, que tú practicaste en ese tiempo, ha sido realmente bastante, diría yo, complaciente con todas las expectativas que tenían los aficionados. Sin ninguna duda, Juvenal, porque jugaste a un grandísimo nivel. ¿Dónde crees que jugaste mejor? ¿En la U? ¿En Alianza? Yo me quedo con lo que hiciste en la U, no sé. Es que en la U
En la U jugué de delantero, centro, que era mi posición de... En el Honorio Delgado, cuando campeonamos a nivel nacional, el profesor Pedro me puso de volante. Entonces, en la U jugué de delantero, pero llegó un momento que cuando lo contratan a Balón González, empecé a alternar de volante también. Y cuando vine a Melgar volví de delantero, y cuando me contrata Sporting Cristal, Juan Carlos Solitas me dice que me quería, pero de delantero, no de volante. Pero a los pocos días contrataron a Franco Navarro y a la Pepa Valdesari, que fue el goleador descentralizado el año anterior, y yo me bajó a jugar de volante, ¿no? Y ese año en Cristal fue de volante, y bueno, también fui titular prácticamente el 100% del tiempo que estuve, ¿no? Entonces campeonamos también con Sporting Cristal, pero donde yo creo que, lógico, yo estaba en Melgar, era hincha de Melgar, pero ya cuando te haces profesional tienes que darlo todo por la honestidad que uno pueda tener por el equipo que te cobija, ¿no? Y en Melgar ha habido el año 86 donde para mí ha sido bueno que salí de goleador del fútbol profesional, y el primer año también en universitario donde hice como 27 goles, y había más competencia, había 3 jugadores por puesto, por lo menos era muy complicado, y ir de provincia en ese tiempo a jugar a Lima era más difícil todavía, ¿no? Aparte de la edad que yo viajé, que era de 20 años, entonces a vivir toda la vida con mi familia y vivir solo allá, o sea, todo es fórmula, ¿no? Pero donde estaba ya más, como se dice, más consolidado, más estable en el aspecto futbolístico era en Sporting Cristal, ¿no? Que a pesar de haber jugado de volante, haber jugado con jugadores como Franco Navarro, o la Pepa Valdesari misma, o Julio César Uribe, ahí en ese año es donde sube el Chorri Palacios de los juveniles, jugaba Copriva también, Julio César Antón, Francesco Manacero, estaba Leo Rojas, estaba Miranda, el arquero, en ese año fue titular Castañeto. También bueno, mira, yo he tenido la suerte de haber jugado con jugadores como aquellos que su mejor momento fueron el año 81, 80. He tenido la suerte de jugar contra Héctor Chumpitaz y Panadero Díaz, que me marcaban, y ellos estaban en Sporting Cristal, yo estaba en Melgar cuando empezaba. Son pues ídolos. En el tiempo que han jugado ellos, realmente a mí me encantó el fútbol peruano estaba en un gran nivel, por eso es que llegaba a los mundiales en momentos más difíciles y de mejor nivel del fútbol a nivel sudamericano, ¿no? Ser compañero de Germán Leguía, por ejemplo, en la U, del Flaco Malásquez, son jugadores que de repente estaban en los últimos años, pero con verlos hacer una jugada, resolverlo en milésima de segundo y con la calidad que tenían todos ellos, tú decías, pues, y me da la razón de haber admirado a ellos, ¿no? Del fútbol que jugaban, porque cada vez que en ese tiempo se jugaba el fútbol, era garantizado un espectáculo, ¿no? Muy bien, Juvenal. Estamos con Juvenal Briceño Ramos, el hombre de los goles, el hombre que también tiene la voz de comentarista, se lo dijimos, ¿no? Porque de verdad, en varias ocasiones hemos estado en transmisiones también, y seguro que lo vamos a poder hacer en la medida en que se dé la ocasión. Bueno, vamos a conectarnos, mi querido Juve, con Alberto Sánchez, el popular Tico, don Luis Alberto Sánchez. Estamos también con José Gualberto Aguayo Sanabria. Así que vamos con los dos que van a intervenir en esta entrevista que le estamos haciendo al gran Juvenal Briceño Ramos. ¿Qué tal, mi querido Albertico? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ojo? Buenas tardes. Un saludo cordial
a Juvenal Briseño, que no lo veo hace mucho tiempo. La verdad, de igual forma a José Aguayo, que creo que desde que nos retiramos del fútbol hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. La verdad que para mí va a ser un placer saludarlo tanto a Juvenal como a José Óscar. Un saludo y un abrazo fuerte, mi querido Albertico Sánchez. Ahí estamos con Alberto Sánchez Córdoba. Y ahora escuchemos también a José Aguayo Sanabria. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Fórmula y a todos los integrantes del programa. Es un gusto y una enorme alegría para mí conversar nuevamente con más que compañeros de equipo en algún momento, con una hermandad y un acercamiento que hacía pues no de estar compartiendo con ellos camarín, concentraciones y el campo de juego, un momento muy especial. Tico Sánchez, el gran marcador de punta, un jugador muy rápido, muy seguro con la pelota y los pases, y Juvenal Briseño, pues, ¿no? Mi hermanito menor, Juvenal Briseño. Eso iba a decir yo. Somos pues del mismo barrio, de la misma cuadra, de un Girón de la Unión, en la Antiquilla, y somos vecinos. Él vive en la casa 122 y yo vivo en la casa 120. De tal manera que, como verás, es una enorme alegría poder conversar tanto con Juvenal como con Alberto Tico Sánchez. Bueno, José, ¿nunca te has equivocado de puerta? ¿Alguna vez? Seguro que sí. Fórmula. Sí, creo que me he equivocado en varias oportunidades. Lo mismo, Juvenal, ahí tienes a Luis Alberto Sánchez Córdoba, el popular Tico, tu compañero de equipo, lo mismo José Gualberto Aguayo Sanabria, no solamente tu compañero de equipo y también tu vecino y familiar también, por supuesto, porque allí ustedes se tratan en la Antiquilla, en el barrio de la Antiquilla, se tratan como hermanos. Adelante, mi querido Juvenal. Bueno, un gusto después de tantos años saludar a Tico, bueno, el Motorcito Sánchez le decía, ¿no? Por la capacidad que tenía de proyectarse como marcador de punta, y sacar pues esos centros que si uno no aprovechaba, pues entonces uno no tenía nada que hacer ahí, ¿no? Y por eso él siempre me bromeaba y me decía que él es el que me hacía famoso a mí. Realmente un buen amigo, hemos convivido pues durante algunos años acá jugando en Melgar, y cuando no, pues hemos conversado y hemos tenido una buena amistad. Lamentablemente por cosas pues de la vida, de que uno hace ya su vida por diferentes sitios, es que no nos vemos, ¿no? Pero algún día nos encontraremos, Alberto, y nos daremos un gran abrazo y conversaremos pues de cómo nos va, de recordar muchos momentos de que hemos vivido, y siempre hablar de fútbol, ¿no? Y de José Aguayo ni de qué hablar, ¿no? A José yo le estoy muy, pero muy agradecido, porque es una de las personas que acá en el barrio, no solamente en el barrio, sino el orgullo de todo de todo el sector de Yanaguara, de que José estaba pues en Melgar y desde muy joven, ¿no? Porque él lo sacaban del cuartel para que juegue en Melgar. Y siempre admirándolo. Es uno de los jugadores que también he querido en algún momento imitar, hasta la manera de correr, o sea, lo digo ahora, ¿no? Y es el jugador, porque yo cuando entro a Melgar entro a los 18 años, pero es el jugador que cuando viajábamos es el que más nos hablaba a los jóvenes. Nos reunía, viajaba, una vez hemos viajado de Puno en tren, de Juliaca, de Puno a Arequipa, que dejamos a jugar allá, y nos hablaba y no se cansaba de darnos los consejos, ¿no? Y sabios consejos de un jugador de experiencia, porque era mayor que nosotros, de que de repente en algún momento no le hemos escuchado, pero que después han sucedido en la vida, pero nos ha ayudado bastante, ¿no? Y con José, cada vez que nos encontramos acá en el barrio, porque yo siempre vengo acá a la casa de mi madre, a la dirección que le he dicho, que es 122, y él siempre viene a visitar a su familia también al 120, ¿no? Y nos encontramos acá y no podemos dejar pasar una oportunidad donde nos paremos a conversar,
no solamente a saludarnos, sino a hablar de fútbol, hablar de cómo está, cómo estoy, y las personas de acá del barrio y todo eso, ¿no? Realmente es, yo como digo, creo que incluso cuando a mí me contrata en Melgar, si no me equivoco, él vino con Gustavo Merino a la casa de mis padres a hablar, porque yo estaba a punto de, me habló Alfonso Ugarte de Puno para ir a jugar a Puno, pero no, era joven, pero siempre me llevé el consejo de José, o cuando después Freddy Bustamante, pero más José, ¿no? Con José siempre hemos conversado, siempre me ha aconsejado, y buenos amigos y como hermanos, como tú dices, ¿no? Juvenal, Alberto. Dime, Hojita. A ver, ¿alguna anécdota que recuerdes con Juvenal? De hecho que sí, hay más de una. Bueno, Oscar, mira, escucharlo a Juvenal me trae mucho recuerdo. La verdad que anécdotas con él tengo para contarte más de 100. Ya, y mira, una de ellas fue acá en Vallecito, en Arequipa, que él la debe recordar muy bien, y otra que nos pasó allá en Iquito, que también él la debe recordar muy bien. Juvenal, la verdad que la tengo presente, y siempre me acuerdo, Juvenal, y te agradezco por esas palabras que has dicho de que yo era que te hacía famoso. Yo creo que no es una broma, eso fue realidad. Y también quiero aprovechar para saludarlo a José Aguayo, un extraordinario jugador, un jugador muy tranquilo, como dice Juvenal, una persona que siempre trató de apoyar al que comenzaba. Era uno de sus mejores atributos que tenía José, el ser una persona tan noble, tan buena como persona y como jugador extraordinario. Mis respetos y mis saludos para ambos. José. Mira, yo les agradezco. Me alegra mucho escuchar esas palabras y sobre todo viniendo de gente que ha compartido con nosotros, conmigo, ¿no? Principalmente, como Alberto, como Juvenal. Y Alberto Sánchez, a mí una vez me convocan en Alianza Lima para conversar. Y en la conversación que estaba teniendo con Alianza Lima, me mencionaron que Alberto Sánchez ya estaba fijo justo cuando había llegado ya Wilmar Valencia. Esa es una anécdota que no la he contado, es primera vez que la vi, sobre todo al aire. Yo lo hacía ya, Alberto, en el Alianza Lima, ¿no? No sé por qué no llegaría, pero el nivel que tenía en aquel entonces Alberto fue tan destacado que un club como Alianza Lima lo pretendía, ¿no? Y por otro lado, le agradezco mucho por esas palabras, ¿no? Porque con él también hemos tenido una muy buena amistad, inclusive cuando hemos jugado alguna oportunidad como senior, teníamos una buena comprensión e entendimiento para jugar. Yo jugaba como volante y él como marcador. Y bueno, teníamos una buena comprensión para avanzar en cuanto al ataque se refería, pero esto ya fue en senior. Y por otro lado, con respecto a Juvenal, el nivel de Juvenal era tan óptimo, tan bueno, que Juvenal ha jugado por los mejores equipos del fútbol peruano, que son Melgar, Universitario y Cristal, ¿no? De tal manera que hablando pues de dos jugadores de muy buen nivel, de alto nivel. Yo te digo, yo cuando aquella vez conversé con Alianza, yo lo daba por fijo a Alberto como jugador. Ya inclusive me dijeron ellos que ya estaba seguro. Ya no sé por qué razón no firmó, ¿no? Pero a través de esto lo que yo quiero decir es que estos dos muchachos han tenido un nivel pues muy elevado para que equipos de esa talla hayan tenido a bien hablar con ellos y en el caso Juvenal haber integrado pues no tres de los mejores equipos que hay en el fútbol peruano. Ajá.
Juvenal, en realidad tú has tenido un inicio en el fútbol muy parecido al de José Gualberto Aguayo Sanabria, porque yo recuerdo el comienzo de José cuando el Melgar era dirigido por Gilberto dos Santos y él era un jovencito así, bien jovencito, con Fórmula. Su cabellera que la llevaba en ese tiempo pues como un Africa Loop, ¿no? Y de verdad la manera de correr, la manera de saltar y todo, se parecían mucho los dos, José y Juvenal, cuando, repito, era muy jovencito José. Seguramente que por ser vecinos además, ¿no? Bueno, pues hasta a veces en la voz se parecen ustedes, Juvenal y José. Aló, Oscar. Sí, Albertico, adelante. Aló, Ojita. Sí, hermano, quiero aprovechar la oportunidad para hacer mención que hablar de Juvenal Briceño en aquellos años, hermano, era hablar de un referente de fútbol peruano, un muchacho, un jugador que no solamente podía jugar como lo hizo en la U y el Cristal, podía jugar en cualquier equipo extranjero porque era un jugador goleador neto de los netos. La verdad que ahorita escuchar su voz, ahorita la computadora me ha retrocedido muchos años y me acuerdo de muchos goles, de muchas jugadas que hizo Juvenal. La verdad, José, Óscar Cornejo, la verdad que hablar de Juvenal Briceño es hablar de uno de los mejores centros delanteros que tuvo el Perú en esos años. En esos años donde el fútbol peruano, como ya lo ha hecho Juvenal, llegaba a los mundiales como sin nada, porque se jugaba el verdadero fútbol peruano. Así que, una vez más, mi respeto y un abrazo fuerte, tanto para Juvenal como para José Ojita. Macanudo, mi querido Albertito, nosotros encantados de tenerte en esta oportunidad cuando estamos entrevistando a Juvenal Briceño Ramos, porque sabemos de el afecto, el cariño que tienen entre los dos, entre Juvenal y Alberto Sánchez, lo mismo con José Aguayo, porque es como el hermano mayor de Juvenal Briceño Ramos. Encantados nosotros de tenerte, Albertito, y ya sabes que aquí en Arequipa estamos en Radio Fórmula 97.1 de la FM a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde. Nosotros tendremos la oportunidad seguramente de poder conversar nuevamente con Alberto Sánchez, ese grandísimo lateral, marcador de punta que ha paseado su calidad futbolística por varios clubes, ¿no? Melgar, Boloñés y de Tacna, pero también ha estado siendo pretendido, de hecho eso lo acaba de contar José Aguayo Sanabria, por Alianza Lima, uno de los grandes del fútbol peruano. Un abrazo enorme para Alberto Sánchez Córdoba desde Arequipa con todo el corazón y agradeciéndole además en nombre del doctor José Corrales Aragón por atendernos en cada vez que lo llamamos. Muchas gracias, mi querido Alberto Sánchez Córdoba. Un abrazo te mandamos, Albertito, que tengas una bonita Navidad, tú y todos los tuyos, por supuesto, toda la familia. Gracias por acompañarnos. De igual forma, Ojita, un agradecimiento muy fuerte para todos ustedes que conforman esa bonita radio, para toda la gente de Arequipa, y que Dios los bendiga, que pasen una linda Navidad y que el año que viene sea de prosperidad para todos. Un abrazo fuerte para José y para Juvenal Briceño. Ya habrá momentos que nos encontremos para recordar esos gratos momentos. Muchas gracias, Óscar. Así va a ser, Albertito. Gracias, Alberto Sánchez Córdoba. Bien, estuvo con nosotros ese grandísimo, talentoso futbolista que dio la tierra hermosa de Camaná. Ahora nos quedamos con José. José, la verdad, siempre tú nos atiendes y nosotros te sentimos realmente como si fueras verdaderamente nuestro hermano. Y particularmente yo pienso lo mismo como tú, igualmente en un momento lo dijiste. Gracias, mi querido José. Un abrazo te mandamos desde aquí y el agradecimiento del caso de parte del doctor José Corrales Aragón y de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Estaremos nuevamente en contacto, pero no dejamos esta oportunidad de que nosotros desde Radio Fórmula nos escuches
con el cariño, el afecto que siempre tienes para con nosotros. Gracias de nuevo, mi querido José, y una bonita Navidad para ti, para toda la familia. Un saludo enorme para toda la familia Aguayo Sanabria. Gracias, mi querido José. Gracias a ti, Osquita, y quisiera también destacar que a la par con un extraordinario jugador, Juvenal es un extraordinario ser humano. Lo digo porque hemos convivido pues en el mismo barrio, somos vecinos con casas colindantes, de tal manera que puedo dar fe de que se trata de una persona extraordinaria, tan bueno como persona como futbolista. De tal manera que siempre para él dar mi reconocimiento, y también a usted, al doctor José Coronel Saladón, gran amigo de muchos años, paralela a la carrera que él inició allá por los años 80, 90, nosotros estábamos también en pleno ejerciendo, ¿no?, el fútbol en los campeonatos descentralizados, y entonces hemos compartido pues también con él muchos momentos de fútbol, de gloria y de los otros también, de tal manera que siempre para mí es un enorme placer y alegría poder conversar con todos ustedes. Felices fiestas de fin de año, feliz Navidad y que la pasen muy bonito. Gracias, adiós. Gracias, José, un abrazo, Josecito. Tú sabes cómo te queremos. Un abrazo para José Aguayo Sanabria. Y bueno, vamos con Juvenal Briceño Ramos. Juvenal, estamos todavía con algo de tiempo para seguir charlando un poquito. Bueno, la gente por ahí dice, ¿dónde vive Juvenal Briceño Ramos? En el barrio de la Antiquilla, en el barrio donde también vive José Aguayo Sanabria. Por eso es que se tratan como verdadera familia, porque en sí lo son, porque es que son del mismo barrio, de la misma calle, del mismo, podríamos decir, también del mismo sector de donde han emergido grandísimas figuras, no solamente para el fútbol, sino artistas, en fin, profesionales en las diferentes áreas en las cuales se desarrolla el hombre. Así que es realmente muy placentero para nosotros tener a Juvenal Briceño Ramos, a José Aguayo Sanabria, a quien estamos siempre muy agradecidos por esa amabilidad que tiene para recibir nuestras llamadas. Juvenal, en el fútbol has marcado, ¿cuántos goles en realidad llevas en cuenta eso, Juvenal? La verdad que no llevo en cuenta. Fórmula. No te podría decir la cantidad de goles que he hecho, pero que sí he sacado provecho, ¿no? No me he aprovechado, sino he sacado provecho de haber llegado, por ejemplo, a un Melgar donde casi todos los jugadores eran de experiencia y donde tenían un gran nivel, porque era el mejor equipo de provincia si le jugaba de tú a cualquier equipo de la capital, porque en ese tiempo todavía había incluso más, el centralismo estaba más arraigado, pero Melgar siempre, por eso en el tiempo que yo llegué, Melgar justo estaba participando en una Copa Libertadores, que fue su campeón Melgar el año 83, y entrenar con ellos, con casi el equipo de jugadores de gran nivel, muchos de ellos como José, por ejemplo, que integraron una selección de mayores de nuestro país, y donde muchas veces injustamente no los tomaban en cuenta, justamente por de repente centralismo que había, ¿no? No había pues transmisiones en televisión y todo eso, pero Melgar era un equipo respetable y yo me sentía muy feliz de jugar con ellos y de que me den la mano. O sea, tú cuando pasa el tiempo, tú te vas dando cuenta realmente la calidad de gente que fue tal o tal persona, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo recién regresé de la selección juvenil y me integré a Melgar y yo estaba de suplente, ¿no? Para empezar. Imagínate, es una experiencia que tengo, que la cuento porque también siempre le voy a estar agradecido, por ejemplo, a Víctor Gutiérrez, ¿no? Como yo era el único delantero suplente,
al medio tiempo Víctor me decía, sobrino, me decía, ¿quieres jugar? Ya pues tío, le decía, ¿no? Y a los 25, 30 minutos del segundo tiempo, Víctor empezaba a cojear y pedía su cambio. Y la única alternativa para entrar a jugar era yo. Y yo cómo me voy a olvidar de ese gesto, por ejemplo, ¿no? Y tenía esa oportunidad de entrar, y bueno, para satisfacción de repente de él también, o mía, entraba y hacía goles, ¿no? Y son cosas que de repente suceden, son anécdotas, pero que le marcan a uno, ¿no? Le marcan la vida deportiva de una persona, o uno se acuerda, ¿no? Y eso nunca me lo voy a olvidar, ¿no? Así como todos ellos que eran mayores y a uno lo apoyaban, lo respaldaban, y no solo, porque hay equipos donde yo he jugado, donde los jugadores para darte un pase te miraban la cara, ¿no? Entonces, o te hacían, o te hostigaban para, de repente, pues, juega a otra persona, y yo puedo hablar de eso ahora, ¿no? En ese tiempo no me daba cuenta, pero después con los años uno se da cuenta, pero ese no era el Melgar que yo me sentí feliz de integrar, ¿no? Donde entré y todos querían ganar, todos eran un equipo, era una familia, todos se conocían de memoria, y por eso es que el Melgar pues hacía las campañas en el fútbol peruano, y también en la misma Copa Libertadores, porque incluso el año 81, cuando clasifica como campeón representando a Perú, era más complicado pasar a la otra etapa, en la primera etapa de la Copa Libertadores, porque solamente pasaba uno. Claro. Y en este caso, pues, pasó el Olimpia de Paraguay, ¿no? Que le ganó Melgar acá, lo sorprendió y le sacó esa ventaja y pasó. Pues era más complicado. Ahora pasan dos, pasan tres. Claro. Lo hacen mucho más fácil. Ahora las condiciones para jugar son otras, hasta la pelota le adaptan para que jueguen mejor, o sea, un montón de cosas han hecho para que pueda mejorar el fútbol, pero con la calidad de que tenían los jugadores de antes, si hubieran tenido la preparación que hay ahora, el dinero que se gasta ahora en la preparación de los jugadores, en las condiciones que juegan, no sé, de repente estuviéramos en un mundial con mucha facilidad otra vez, ¿no? Así es, Juvenal. Bueno, y en la selección, recuerdo bien como si fuera ayer, en la selección juvenil jugaste en Paraguay. En aquella ocasión, en ese sudamericano sub-20, hiciste de arquero también, Juvenal. Bueno, sí. Perú hizo 2 goles. Yo hice los 2 goles. Y también en un partido contra Paraguay le expulsaron al arquero, que era Akatsuka, y no se podía hacer cambios, ¿no? Y entonces yo entré a tapar y cobraron penal en contra, y tuve la viveza, porque uno lo aprende acá en el barrio, ¿no? Uno lo ha aprendido acá en el barrio, de tapar y adivinar Pero aquí no, si no me equivoco, era el capitán de Paraguay. Sí, sí. Y atajo el penal, ¿no? Entonces, incluso tengo una foto atajando el penal, y tengo una foto ahí saliendo del campo con la camiseta de arquero, con Vitito Reyes, me acuerdo que estaba caminando, ¿no? Claro que sí. Un bonito recuerdo, sin ninguna duda, porque se nos ha marcado bastante, mi querido Juvenal. Bueno, pues nosotros estamos enteramente llenos de emoción, y también, por supuesto, contentos de haberte, en este caso, escuchado, porque en verdad hacía tiempo que me estaban diciendo, ¿y cuándo lo van a entrevistar a Juvenal Briceño Ramos? No falta mucho, que en la próxima va a ser. Eso dependía, digamos, de la manera como también se iban dando las entrevistas anteriores. Así que llegó ese día, y justamente es el de hoy, casi en la víspera de la Navidad, y para nosotros es sumamente placentero haberte
escuchado, mi querido Juvenal. Siempre te digo que es muy placentero para nosotros escucharte. Y aquí, una vez más, se confirma, es Juvenal Briceño Ramos el hombre de la voz de comentarista. Y de hecho, de que si es que vamos a transmitir por ahí, vamos a estar con Juvenal Briceño Ramos. Muchas gracias, Juvenal. Que Dios te bendiga siempre, que sigas gozando de buena salud y que la familia también esté enteramente llena de salud. Y deseamos para ti y para toda la familia una bonita Navidad, que sea muy bonita. Ya la Nochebuena está realmente casi por empezar, porque ¿qué falta? No falta nada. Juvenal, en nombre del doctor José Corrales Aragón, te agradecemos muchísimo por la facilidad que nos has dado para poder dialogar, conversar contigo, y lógicamente estaremos en cualquier momento de nuevo en contacto con Juvenal Briceño Ramos. Bendiciones, mi querido Juvenal, del Señor y también de nuestra Santa Madre, la Virgen Santa María de Chapi. Muchas gracias, mi querido Juvenal. Hasta dentro de muy poco, porque vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias. Para mí ha sido una entrevista que no la olvidaré nunca. Me ha emocionado demasiado el hecho de primero conversar contigo después de tantos años, de encontrarlo ayer al doctor José Corrales Aragón, una bellísima persona, y hablar ahora con José Aguayo, que yo me encuentro acá normalmente cuando yo llego acá a Arequipa me encuentro con él casi siempre, y siempre conversamos, o sea, no se trata de que si él habla bien de mí yo lo voy a hablar, pero es una excelente persona, él y toda su familia. Son excelentes personas, y que la verdad que a mí me emociona sus palabras de José, me emociona lo que habla Tico Sánchez, y bueno, siempre agradecidos a ellos, ¿no? Agradecidos estaré, ya nos encontraremos, nos daremos un abrazo, igual Oscar Santos Cornejo, cuando ustedes lo requieran y para lo que quieran, estoy a disposición. Quiero aprovechar para saludar a todos los oyentes de Radio Fórmula, que pasen una feliz Navidad, que el año nuevo sea bendecido este año que viene, que nos vaya bien a todos los seres humanos, que mejore las relaciones entre las personas y podamos ser hombres de bien, ¿no? Entonces, un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Dios bendiga a José, a todo el equipo deportivo de Radio Fórmula, y será hasta cualquier oportunidad. Gracias, Juvenal. Gracias. Un abrazo de nuevo, Juvenal. Aquí estamos llegando al final de esta